¿Qué tal? ¿Cómo va todo el mundo por aquí? Ya avisé ayer que iba a hacer un pequeño directo. Hoy tenía ganas de hablar solo con vosotros un ratito, porque últimamente siempre que me conecto con más gente, hacemos las entrevistas y me apetecía, pues eso, saludaros, ver un poco cómo estáis, cómo vais, leeros. Bueno, sabemos que estamos en la resaca de los Oscar, pero no me apetece nada hablar de los Oscar, aviso, no voy a hablar del tema porque aparte los Oscar hace años que dejaron de interesarme. Desde más o menos mediados de los 90 que no los sigo, no les hago demasiado caso, porque sinceramente el cine ha dejado de ser lo que era para mí. Sí que os quiero comentar un poco de que siempre con voz propia hasta ahora he entrevistado siempre a escritores. Quiero comentaros un poco los libros, tanto los libros que he estado leyendo últimamente, como los libros que tengo aquí pendientes de leer, por si os puedo dar algunas ideas. Aparte de pensar que ya se acerca San Jordi, queda un mes y pico, con lo cual os puedo dar algunas ideas para que empecéis a pensar que podéis regalar. De los libros que he estado leyendo últimamente, el primero que os comento es, ya hablé hace poco con su autor, Ellos y el tiempo, de Jaime Sempere. Un libro de misterio, un libro, podría llamarse de terror gótico, muy interesante, muy ameno y realmente un libro que os recomiendo especialmente porque creo que os puede resultar muy interesante. Es un libro que se basa en un misterio, es la llegada de una carta que hará temblar la vida de un famoso director de un periódico a finales del siglo XIX. Os lo dejo como primera recomendación. Ay, Jordi, ya te he visto por aquí. Sí, Jordi, soy curioso por naturaleza, va a ser, si no me equivoco, realmente el primer entrevistado por el cual no me tenga que leer ningún libro, lo cual va a ser un pequeño descanso para mí. Sí que empecé un poco por casualidad con un montón de escritores, pero quería ampliar un poco a otros perfiles. Bueno, no, mentira. Que cuando entrevisté a Alex tampoco me había leído su libro, porque como Alex es también youtuber, básicamente, no tuve que leerme ningún libro, por lo cual yo iba a ser el segundo con el que no he tenido que leer libros. Pero me estáis haciendo leer mucho últimamente. Otro libro que lo otro de Paul Varela, que como sabéis, a Paul lo tuve por aquí hace 15 días más o menos. Es un libro de cuentos cortos, de historias fantásticas, que puede ser muy ameno. Para todos vosotros lo recomiendo especialmente. Y si pensáis en él de cara a San Jordi, creo que puede ser un muy buen regalo. Me acerco a Cristales Rotos, libro de poesía que el propio Paul Varela también ha sacado este año pasado, que os voy a leer un poco lo que pone la contraportada, que me ha parecido muy interesante. Dice: cada momento vivido es un cristal que, engarzado en el hilo del tiempo, crea la joya más maravillosa, la vida. En Cristales Rotos se asoman algunos de esos momentos en los que el ser se desgarra y la existencia alcanza el clímax del placer y el dolor. Os dejo Cristales Rotos, aparte es un libro muy finito como podéis ver, con lo cual os lo recomiendo, es muy interesante de leer y está lleno de muy buenos poemas
de amor, de deseo, de desamor. Más libros que sigo recomendando también de mis queridos autores que han pasado por aquí. Os paso La Descarriada de César Jiménez. La historia de una mujer en la época franquista que tiene un secreto que desvelar. Como dicen en la contraportada, explora el desafío de vivir una identidad marginada y prohibida en una sociedad conservadora. Te invito a ver la lucha por la aceptación y la autenticidad, que se convierten en pilares fundamentales de su historia. Aquí os lo dejo. Y más libritos que he leído últimamente. Hay una cosa que me gusta mucho de otros países y que aquí no entiendo cómo no apoyamos más. Y es el tema de nuestra cultura previa. Tenemos en España grandes actores, grandes actrices, grandes cantantes del pasado que parece que cuando se retiran o cuando fallecen los olvidamos rápidamente. Y creo que es una lástima porque si escucháramos más las voces del pasado, quizás no haríamos tanto caso a voces del presente que realmente no tienen mucho que decir. Os hablo, por ejemplo, de Maritrini y el libro que ha escrito sobre ella Miguel Fernández, Yo no soy esa que tú te imaginas. Un libro que recuerda la memoria de esta grandísima intérprete, la primera gran cantautora española, que creo que todos deberíamos recordar y conocer. Tiene grandísimas canciones que es una lástima que estén pasando al olvido y pensar que es una artista de la que hace años que no se reeditan sus discos. Puedes encontrar recopilatorios, pero hecho en falta una reedición de toda su discografía, que no hay manera. Es lo que os digo, estamos en un país en el que nos gusta mucho olvidar nuestro pasado. Sí, para evitarlo y para conocer a esta grandísima mujer, os recomiendo esta biografía de Miguel Fernández. Más libritos. Una compañera que estará también próximamente en, en mi programa Con Voz Propia, que es Pino Betancor con su última obra A Primera Vista. Nos cambiamos totalmente de género, nos vamos a la novela romántica. También de ella me he leído La Biblioteca, que la biblioteca tira más hacia el misterio y con ella hablaremos un poco de esta doble vertiente que tiene, de la novela más esotérica, más de misterio, o la novela más romántica. A todas las amantes del género romántico, A Primera Vista, es un libro que os va a encantar y que ha salido, pues, si no me equivoco, finales del 24. Y me he dejado para el final los 3 libros de mis 3 próximos invitados. Primero, este miércoles mismo, esta vez sí, tendremos a Francisco Carmona y su El Eterno Murmullo. Libro de poesía que espero que se encante. Aparte, con Francisco o con Paco Carmona, no solo vamos a hablar de poesía, ya que también es músico, con lo cual podemos tocar también un poco esta faceta de su vida. Os leo un poco lo que pone la contraportada de su libro,
¿Es el amor igual que el desamor? ¿Nos acercan o nos alejan ambos sentimientos de nosotros mismos? ¿Se puede amar a la vez que desamar a alguien con la misma pasión, devoción? Quizá la respuesta está en estos poemas, escritos en dos momentos muy diferentes en la vida del autor, el pasado y el presente, partes de una misma realidad que se entremezclan a veces. Cuando sientes amor y o desamor, la pasión es la misma, el dolor es el mismo. Hablaremos con Paco de este libro, de su pasión por la música y de otros temas que tengo preparados para él, pero como está por aquí no quiero desvelarle mucho, que si no luego se lo prepara. Semana que viene hacemos doblete, hacemos otra nueva entrevista y esta vez nos iremos hacia una novela costumbrista escrita por José Luis Cantón Paterna, Donde todo comience. Una historia que habla de una mujer de ciudad, una mujer periodista que necesita volver a las raíces, volver al pueblo y allí empezar a descubrir cosas de sí misma. Semana que viene hablaremos con su autor. Este es un libro que está muy bien escrito, que cuenta una historia sencilla de las que atrapan y que espero que os guste. Y semana que viene os espero para su entrevista. Y por último, de momento, dentro de unos 3 semanas, tengo una entrevista que también me hace mucha ilusión. En principio ya confirmada, espero que no pase nada de última hora. Y es otro libro que me he leído hace poco y que también me ha sorprendido bastante por su sinceridad. Y es la obra de Abel Arana, Maricón a los 50, que intenta dar un poco de luz sobre qué pasa en el mundo homosexual cuando se pasa de la barrera de los 40. Tendré al autor del libro conmigo y podremos hablar de muchísimos temas con él, porque también es presentador de televisión, productor musical, con lo cual podremos comentar muchísimos temas con él. Espero que vaya todo bien, que no pase nada de última hora, cruzo dedos, porque será un placer y un honor poder tenerle también por aquí. Estos son los libros que llevo leídos y que os recomiendo. También tengo varios libros pendientes de leer. Algunos son de personas que también espero que pasen por aquí próximamente. Otros espero que pasen ya en lo que será la segunda temporada, porque gracias al éxito que está teniendo con voz propia, sí, espero que haya una segunda temporada. Seguiremos con gente que quiere ser entrevistada. Yo, mientras haya gente con ganas de hablar y de comentar, yo estoy aquí dispuesto y encantado de recibirlos en mi pequeña casa. Dentro de los libros pendientes, que ya tengo casi leído, y las próximas entrevistas, encontramos ¿Qué es lo queer? De Vicent Lozano. Pequeño libro con 10 preguntas sobre qué es lo queer y respuestas. Es más bien es un estudio que también resulta muy interesante sobre todo con lo que ha pasado últimamente con esta desaparición de la Q en las siglas LGTBI. Hablaremos con él de estos temas. Yo os iré confirmando cuando tenemos la entrevista con él. Más libros que tengo pendientes de leer. Identidades no binarias, de Patrick Catalán. Un libro que creo que es muy interesante para
todas las personas que ya tenemos una edad y que a veces nos perdemos un poco con todo este marabunta de siglas, de queer, género fluido, género no binario. Creo que es importante, en vez de descartar, en vez de opinar sin saber, es importante acercarnos a qué significa el no binarismo, qué significa el género fluido, y así poder entender un poco más, una faceta más del espectro del colectivo LGTBI. Me ha parecido que es un libro bastante interesante y que espero cuando lo tenga leído comentaros un poquito más sobre él. Luego me he encontrado hace poco con una persona que ha hecho en prosa un poco lo que yo hice en verso, que es Andrés Escribano con su libro Yo soy Mariquita. En este libro, como él dice la misma contraportada, se explora el proceso de autoafirmación de los hombres mariquitas, más allá de simplemente salir del armario. Invita a reconocer al adolescente que fuimos e integrarlo en el adulto que somos. Tengo mucha curiosidad por leer este libro porque es un poco el viaje que yo hice en G y también Andrés es psicólogo, especialista en psicología afirmativa gay. Tengo mucha curiosidad por ver cómo lo afronta él, o ya os contaré. Y si puedo, Andrés, si en algún momento ves este vídeo, te interesa, pues me encantaría tenerte a partir de septiembre en alguna entrevista para comentar y comparar datos. Más libros. Vuelvo con la poesía. Como pez en la jaula, de Gloria Bosch. Con Gloria no tengo claro si voy a poder estar ahora o ya va a ser de cara a septiembre, pero sí que hemos hablado, sí que estamos pendientes de encontrarnos por aquí. Libro de poesía. Os leo un poco la contraportada. Entre el deseo de volar y el deber de permanecer hay un abismo. ¿Quién no se ha sentido enjaulada o enjaulado alguna vez? ¿Quién no ha nadado entre rejas deseando llegar a buen puerto? Os lo dejo ahí como libro de poesía. Ya sabéis que a mí la poesía me gusta mucho. Al final haré una pequeña reflexión y creo que es un libro que puede ser muy, muy interesante. Aparte tuve la suerte de compartir presentación con ella y con otras compañeras y es un libro que vale muchísimo la pena. Pero sigo, como veis, sacar un libro me ha servido para conocer a muchísima gente y me voy a más poesía. Lo bueno que tiene la poesía es que, como no suelen ser libros de mucho volumen, puedo leerlos y puedo preparar un poco mejor las entrevistas. La sombra de mi sonrisa, de Noelia Alegre. La vida es un largo viaje en el que no siempre nos sentimos felices. En cada esquina se esconde una tristeza o quizás una alegría, por lo que unos días tocas el cielo de dicha y otros te sumerges en los profundos infiernos. Os hablaré también, espero tener a finales de esta temporada a Noelia con nosotros para que nos comente y poder hablar un poco más de su libro. Más libros. Hoy parezco un editor literario, un librero, aquí recomendando 50.000 libros. Cristina Monteoliva, compañera de Objetivo Libros, que ha sacado un libro de relatos, una antología en la que se habla del fin de los tiempos. ¿Qué pasa cuando llegue el apocalipsis? También la tendremos próximamente
y podéis ver en ella temas bastante universales, cómo ocurrirá el fin del mundo y si se trata de algo más pequeño, el fin de ese mundo para una sola persona, ¿qué es este fin del mundo? Otro compañero de Objetivo Libros que queda ya seguramente para la segunda temporada va a ser Alberto Tajahuerce. Alberto con su Recuperación, un libro donde explica su salida del infierno de las adicciones, donde explica sus vivencias y da pequeñas pistas para aquellas personas que puedan sentirse en algún momento en una situación parecida, el cómo vencer las adicciones. Más libros a los que tengo muchísimas ganas de echar el tiento. Este es que es un libro que, si no me equivoco, soy curioso por naturaleza y le entrevistó, que es un libro de Julián Moya, Muerte al reggaetón. Es que con este título tenía que comprarlo. ¿Qué queréis que os diga? Os leo lo que dice la contraportada. Cuando la sociedad está enferma, cuando no hay valores que defender y cuando hasta la música ha dejado de acompañarnos en este duro viaje que es la vida, encontramos personajes que intentan restablecer el equilibrio a su manera. Quizás no sea la mejor, pero Braulio, nuestro protagonista, imparte justicia. Mucha curiosidad por leerlo. Fue descubrirlo a través de la entrevista de Jordi de Soy curioso por naturaleza y tuve que lanzarme de cabeza por él. A ver qué me encuentro, porque es que ya digo, con este título de Muerte al reggaetón, historia de un psicópata, no lo podía dejar escapar. Soy curioso, lo tengo por aquí alucinando con la gente que compartimos. Es que, Jordi, este mundo es muy pequeño y aquí todos nos acabamos conociendo y los pocos que no nos conocemos, como tú nos los presentas, pues tengo que hacerte caso para que veas que, aunque a veces contigo no estoy muy activo, pero te veo, te escucho y a veces hasta te hago caso. Más libros que tengo en la recámara. Este libro lo tengo desde hace un tiempecito ya y nunca hay forma de leerlo. Y es para mí una deuda pendiente. Es el libro de La Veneno. El Digo ni puta ni santa. Esta es una deuda que tenía yo con La Veneno. Reconozco que siempre he tenido una relación de amor-odio. En los 90, que es cuando ella salió, eh, me costaba mucho entenderla. No me gustaba nada la imagen. Yo en aquella época tenía una amiga también que era trans, que estaba en pleno proceso. Y era una historia tan diferente que justamente el tema de perpetuar la idea de que una mujer trans tiene que dedicarse a la prostitución era algo que me chirriaba muchísimo y que incluso me incomodaba. Luego vino la serie de los Javis y pude reconciliarme con este personaje, sobre todo, más que con el personaje, con la persona que había detrás de Cristina. Cristina fue un referente, fue una manera quizás un tanto burda, pero una forma de reflejar una realidad que muchos se negaban en tapar, en ocultar. Fue una persona valiente y creo que realmente
fue muy necesario, bueno, no sé si necesario, pero sí que fue muy importante todo lo que hizo y todo lo que comentó para la visibilidad trans, mostrando una realidad dura, una realidad que no era la más bonita, pues que sí que era real. Con lo cual, este pequeño homenaje a la Veneno, como no tengo que leérmelo, y como de José Luis Cantón, tengo el libro que ya me leí para la entrevista, pues me gustó tanto, tanto, tanto su forma de escribir que me compré también su primer libro de cuentos, El error evolutivo. Libro de cuentos cortos que estoy deseando ver qué me encuentro aquí dentro. Sí, Jordi, la serie de La Veneno es espectacular y aparte, es lo que decía, es una misión para mucha gente que en su momento, pues quizás La Veneno nos chirriaba, nos resultaba incómoda incluso. Mm, Hoy en día ves que lo importante que fue realmente para que se hablara del tema y para que luego detrás de La Veneno pudiera salir también otras personas que hablaban de esas otras realidades del colectivo trans. Porque sí que teníamos a Viviana Fernández, pero Viviana Fernández siempre era como muy políticamente correcta. Era como la trans que intentábamos olvidar que era trans. Y realmente con La Veneno era una trans orgullosa de ser trans y creo que es eso lo que más destacaba de ella. Sí, aquí como veis, el sacar un libro y el volver a leer, volver a conectar con nuevos autores, que es algo que enseguida quise, porque yo hasta hace poco leía muchísimo de gente de otras épocas, leía muchísimo Carmen Martín Gaite, Mercè Rodoreda, todo lo que eran autores hasta principios mediados del siglo XX, pero del siglo XX para adelante realmente no leía casi nada. Y cuando quise meterme en este mundo de la literatura, una de las cosas que pensé fue, tengo que leer, ver qué se escribe actualmente. Y dentro de ese que se escribe actualmente, pues viene toda esta avalancha de libros que estoy disfrutando mucho, pero que como bien dice por aquí Julio, mi compañero, ocupan sitio. Y entre lo que veis aquí detrás, que aquí detrás, siempre digo, aquí se ven la parte más lúdica, los funcos, pero es que detrás de los funcos hay películas. Todas las películas de cine clásico, dos paredes llenas y encima ahora los libros. Cualquier día el piso se nos cae encima, pero bueno. Sí, Jordi, Pepe Navarro le dio bombo a la veneno. No sé si un bombo adecuado o no. Le hizo salir a la palestra muchas veces, incluso como pasaba muchas veces en su programa, ¿no? Como pequeños monos de feria. Pero dentro de esa visibilidad sí que salieron muchas verdades y salió mucha cosa que a lo mejor ni siquiera el propio Pepe Navarro se esperaba. Y hay un libro que me falta, pero porque su autor lo está sacando ya en preventa y tengo muchas ganas que me llegue, que es el próximo libro de Antonio Utrera. Que ahora voy a quedar fatal porque no voy a recordar cómo se llama el libro, soy así yo. Pero Antonio lo conocí como poeta con Los días jueves y se ha animado a sacar su primera novela.
Ahora os digo, espero. Objetos perdidos, su primera novela que ya está en preventa en Berkana. La preventa regalo, trae libro firmado y regalo de merchandising especial, con lo cual vuelvo Objetos perdidos de Antonio Utrera, por favor, correr. Antonio es un grandísimo autor y seguro que con la poesía, o sea, con la prosa, perdón, no va a defraudar. Hasta aquí mi repaso de libros, que ya sé que hablo mucho de libros y luego os acabáis cansaditos. Me gustaría escucharos un poquito, porque como veis, de momento tengo gente con voz propia para mis entrevistas y como os decía, os comentaba, tengo ya prácticamente lo que es hasta finales de junio lleno y empiezo a tener gente de cara a septiembre. Y una de mis grandes dudas es si seguir haciendo las entrevistas de manera quincenal o pasar a entrevista semanal. No sé si os puede interesar, si no, a nivel semanal, si os puede llamar la atención, porque voy teniendo cada vez más gente. Gracias, porque muchos de los entrevistados han hecho correr la voz y me han traído más gente. Yo no sé si tenéis alguna persona que os gustaría que pasara por aquí. Si no veis el vídeo ahora, si no estáis aquí y lo veis después, pues si me queréis escribir en comentarios a quién os gustaría que entrevistara, con quién os gustaría que contactara para que pase por aquí, me lo decís, porque me encantaría poder tener más gente. Y bien, para ir acabando, hoy algo cortito, como estoy yo solo, os comento, este mes tengo un par de citas donde nos vamos a poder ver. Por un lado, el 12 de marzo a las 6 cambio el papel, dejo de ser yo el que entrevista y me entrevistan a mí. Pino Betancor me hará una entrevista por Instagram también, donde hablaremos de varios temas al azar, porque ella tiene un juego en el que va lanzando preguntas a sus invitados y no sé con qué me va a sorprender. Y luego el 29 de marzo tengo la Fira de Sabadell, donde estaremos todo el día. Tendré una parada para vender mi libro y para conoceros, para charlar, que yo ya sé lo que va a ser esta fira. Esta fira va a ser vender yo 2 libros con suerte y venir a casa con 8 libros más. Porque va a haber muchos autores que nos hemos ido conociendo por aquí, que nos vamos a reunir todos allá, y de los cuales tengo muchas ganas de ver un poco qué están haciendo. Con lo cual se me llena más la agenda de cara a septiembre. Y también os quiero comentar, el próximo mes, a mitad de abril, hará un año que hice mi primera presentación de Ensoñaciones Jamesberianas, de este primer libro de poesía que me ha abierto tantas oportunidades, como por ejemplo sacar este libro colaborativo de Una Navidad con todo el corazón, que salió en diciembre. Y estoy pensando en hacer algo, pero no sé bien el qué. Supongo que haré alguna conexión por aquí, pero me gustaría hacer algo para celebrar este año de nacimiento de mi libro. Y os confieso que sí que es cierto que la poesía cuesta mucho que se venda, cuesta mucho que llegue a la gente. Creo que da mucho miedo y me sorprende mucho el por qué. Quiero decir que si la poesía tiene mala imagen, más que mala imagen, es que creo que hay mucha gente que considera que la poesía es o muy ñoña o muy, pues, para mujeres, muy cursi,
o muy complicada, que la poesía es difícil de entender, cuando yo creo que poesía hay de muchísimos tipos, hay muchísimos poemas diferentes, muchísimos autores diferentes. Os he hablado de unos cuantos libros de poetas que tengo leídos o pendientes de leer, y todos llegan de diferentes maneras. Para acabar, hoy, como prueba de lo diferente que puede ser la poesía, os querría leer un poema de Diane di Prima, autora beatnik, mitad del siglo pasado, y tiene un libro que se llama Cartas Revolucionarias, y esto os lo leo un poco para todas las personas que consideran que la poesía es cursi, es ñoña, solamente se habla de amor y de desamor. Pues Diane tiene sus cartas revolucionarias, y esta es su carta revolucionaria número 100. Negaos a obedecer, negaos a morir, negaos a dormir, negaos a dar la espalda, negaos a cerrar los ojos, negaos a taparos los oídos, negaos al silencio mientras aún podáis cantar, negaos a los discursos que sustituyen abrazos. No hay final que no sea un comienzo. Con esto me despido de vosotros. Os recuerdo que el miércoles a las 8 tendremos aquí en el canal a Paco Carmona. Tengo ya muchas ganas, teníamos que habernos visto la semana pasada, pero al final, por problemas de agenda, no pudo ser. Nos vemos este miércoles y tengo muchas ganas de volver con vosotros entrevistando, que conozcáis a este fantástico autor. Nos vemos el miércoles. Hasta pronto.